Hola Colo, ¿cómo Hola, andás? ¿cómo andás? ¿Todo No te bien? saludamos. No nos saludamos. En vivo. Y tenemos a nuestro primer entrevistado del día, Valentín Miranda, diputado provincial por la Unión Cívica Radical. Bienvenido a 135. ¿Cómo andás? Gracias, Belu. Nada, por Un favor. gusto, ¿Cómo Colo. andás? ¿Cómo ¿Cómo andás? andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Cómo está con el streaming? Tenía ganas de venir yo. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ah, ¿Lo bueno, ves? bien. 135, cada tanto, algún recorte. Los recorté, pero bueno, lo voy a seguir, No, bueno, pero te llegan. me había enterado, digamos, y digo, me interesa porque aparte tiene un lindo un lindo equipo, los veo siempre en la legislatura, están informados, escriben Mirá. bien, así que bueno. Bien. ¿Grabaron eso? Ahí está. Nos Más tiran cerca del flores. micrófono, por favor, Ahí Valentín. está. me Para avisan. que quede registro, ¿no? Aprovecho antes de empezar con esto, agradecer a la gente que nos sigue, porque entiendo que llegamos a los 900 seguidores en Instagram. Bravo. Genuinos, nos dicen, no son bots, no son comprados, nosotros no tenemos un mango, así que Y sin no pauta podemos comprar nada. publicidad de Instagram. Aprovechamos a mandarle saludos a Lucho, Manu y Miguel, gente de la cuarta que está del otro lado prestando atención. A Gastón a también, esto. que me ¿Gastón? mandó un mensaje. Bien, perfecto. Vaya saludo. Empezamos. Hay Fumata de la Paz en la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. Se estableció que va a haber un cogobierno entre los sectores que estaban en puja. Ujú. ¿Cómo sigue esto ahora? Contanos un poco. Bueno, después todos saben más o menos la historia de la interna en octubre pasado, con un resultado ajustado, desde nuestro entender, con una victoria de Miguel Fernández, pero que fue luego a la justicia, pasó por distintas instancias y se había llegado a una instancia de una incertidumbre importante, así que se pudo dar un buen diálogo, la verdad que esta vez. Me tocó participar en parte de eso y bueno, llegar a una idea de tener un comité de contingencia y una convención de contingencia, que el comité de contingencia sea presidido por Miguel Fernández, con 5 miembros por espacio, y la convención de contingencia por Pablo Domenichini, así que la verdad que algo positivo que nos permite en estos meses que bueno, van a ser bastante movidos y de definiciones, tratar de encontrar algunos puntos en común. También algo que nos reclamaban la mayoría cuando recorríamos los distritos, nos decían, tratemos de darle un punto por lo menos, si bien la cuestión de fondo sigue, la elección se va a hacer posterior, era darle un punto de cierre como para concentrarnos también en una elección desdoblada donde el eje principal va a ser todo lo que podamos marcar en la provincia, que va a ser algo inédito, insólito. En general, siempre las elecciones en la provincia de Buenos Aires estuvieron marcadas por la agenda nacional, era muy difícil colar temas de la provincia de Buenos Aires. Creo que esta vez va a haber discusiones locales, va a haber discusiones regionales y va a haber discusiones provinciales puntualmente que generalmente están en un segundo plano, así que bueno, todo esto nos permite concentrarnos de lleno en eso, así que en general fue bien receptado y bueno, ahora seguramente la semana que viene ya haya algunas reuniones para empezar a poner en marcha y bueno, y trabajar con todo el partido en la provincia. Bien, esto implica que los dos espacios, o tres que estaban en puja, ¿van a ir en una unidad en las elecciones? Bueno, veremos cómo se da el proceso de ahora en adelante. Creo que hay muchísima incertidumbre sobre cuál va a ser finalmente la configuración en un mapa totalmente nuevo, que vuelvo a decir que casi que es una elección provincial con 8 secciones electorales, con 8 candidatos, que o sea, no va a ser una figura, sino que van a ser 8 candidatos por secciones, así que veremos cómo se va dando, pero abre una oportunidad para que podamos charlar y ver si podemos llegar a esa situación. Y en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que también hay 2 bloques al menos en la Cámara de Diputados, digo, a veces ha ocurrido en algunas votaciones, que sobre todo proyectos del Ejecutivo, qué sé yo, que han votado distinto. También se puede dar esa situación, digo, de acercamiento, unidad o como quieras llamarle, ¿o no? Bueno, fue bueno el diálogo en todo este proceso, pero recién estamos empezando, después de bastante tironeo, recién estamos empezando a caminar. Ojalá que si se empieza a caminar una idea de ponernos de acuerdo en muchos puntos y demás, probablemente después pueda derivar en esas discusiones. Hoy no fue un punto que tratamos en la mesa para llegar a un acuerdo, sino que dijimos, tratemos de generar un punto de acuerdo en el partido, de dar este mensaje y ver qué pasa en los próximos meses. Así que bueno, veremos cómo se da después el día a día. Una de los planteos que hacía el sector que está alineado con Martín Lustó es que este otro sector del que vos formás parte estaba intentando cerrar una alianza o un acuerdo con La Libertad Avanza.
¿Qué hay de cierto o de mentira en eso y cómo ves una posibilidad de que eso suceda? Bueno, entiendo que probablemente también son parte de las chicanas electorales que se dan en cualquier elección interna, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, hemos manifestado que diferencias con la Libertad Avanza. Digo, yo tomé la palabra la sesión pasada, por ejemplo, para marcar la paralización de las obras del río de Salado, que nos afectan a un montón de municipios del interior. Lo hemos hecho con un montón de proyectos durante todo este tiempo, marcando las diferencias con el gobierno provincial en un montón de cosas que tenemos y también marcando las diferencias con el gobierno nacional. Así que, nada, me parece que obviamente es parte del posicionamiento de ellos, como también se podría decir del otro lado, y creo que no es la idea entrar en eso, quieren arreglar con el gobierno provincial, y me parece que no nos sirve ponernos en esos puntos, no nos sirve. Justamente la mesa de diálogo fue para encontrar un camino que no sea ninguno de esos dos y ver si podemos transitar algo en conjunto. Y cuando ves, por ejemplo, no sé, pienso a De Loredo, que es una figura del radicalismo, que ha tenido sus posiciones u opiniones cercanas, incluso en votaciones, al gobierno nacional, que nada, como militante incluso del radicalismo, ¿qué te pasa? Bueno, en algunas estamos de acuerdo y en otras he estado en desacuerdo. En varias de ellas he estado en desacuerdo y lo hemos manifestado. Lamentablemente, creo que al radicalismo nacional le ha costado mucho tener definiciones. En este caso, hay realidades distintas en todas las provincias y el Comité Nacional no ha podido sintetizar esas ideas, digo, en la cabeza de Martín Lustó, que más allá creo que es un dirigente formado, pero tiene una visión tal vez más de porteño-centrista de la cuestión y también alejada al partido, digamos, no es alguien que haya tenido una trayectoria partidaria. Creo que eso, más los casos de muchos dirigentes que van privilegiando más sus posiciones provinciales, nos han llevado al radicalismo a desdibujarse en una posición nacional. Y bueno, parece que en un momento entramos en una especie de vale todo, donde cada uno hace su juego y trata de patear para adelante. También es parte de un proceso que no solamente vive el radicalismo, ¿no? Lo vive el PRO, lo vive el peronismo, lo viven todos los partidos políticos. Creo que lo de Milei en el 2023, hasta el 2023 había un bipartidismo o bicoalicionismo en la Argentina, ¿no? Sí. Fue el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, se rompió todo en pedazos. Y eso trajo la crisis en todos los partidos y el posicionamiento. Entre otras cosas, digo, el radicalismo había construido muchas de sus intendencias y de sus gobernaciones en base a Juntos por el Cambio, que era un voto de centro, pero también un voto constituido en el antikirchnerismo. Entonces, creo que la reconfiguración está viendo de cómo se le habla a ese electorado, sabiendo que tenemos diferencias con Javier Milei en el posicionamiento en un montón de cosas, pero que por supuesto tampoco comulgamos con el kirchnerismo. Entonces, ¿cómo nos reconfiguramos? Creo que eso ha sido la situación difícil que ha pasado el radicalismo este tiempo, y también el PRO. Bien, hablando del radicalismo y del PRO, Mirá. vamos a la cuarta, esta foto. Repasamos brevemente. El muchacho de la punta es Pablo Petreca, intendente de Junín del PRO y vicepresidente del PRO en la provincia de Buenos Aires. A su lado el senador nacional Maximiliano Abad y hasta hace una semana o menos presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical. ¿Qué representa esta foto? No solo para la cuarta, sino a nivel provincial para el espacio. ¿Podemos hablar de un regreso de Juntos por el Cambio? Bueno, o sea, en realidad es una foto que de un montón de charlas previas donde participamos actores de la cuarta. Nosotros nunca perdimos el contacto con los dirigentes del PRO. De hecho, por ejemplo, digo, en nuestro bloque de concejales en Trenquelauquen tiene 10 concejales y hay dos concejales del PRO, uno del PRO y el otro del monzoísmo, de hecho la hermana de Emilia Monzó, Virginia. Y así en todos los consejos deliberantes, en la intendencia de Junín hay funcionarios radicales, tiene un gobierno también con concejales radicales, y así en distintos lados. Creo que eso nunca se perdió. Si me preguntás a mí, me encantaría que se reconstruya un Juntos por el Cambio, que sea una opción distinta al kirchnerismo y que sea una opción distinta a la Libertad Avanza, que represente una territorialidad, que represente una coherencia y creo que representa también poder estar de acuerdo en algunos puntos del modelo económico, poder estar en diferencia y sobre todo tener diferencias sobre
cuestiones de la República, de las instituciones y demás, que creo que diferimos bastante de Milei en ese caso. Y teniendo en cuenta que es una elección desdoblada, creo que todo lo que hemos construido como caudal político en Juntos por el Cambio, en este caso, usted haciendo un repaso recién, estamos hablando de 7 intendencias, con algunas importantes, como, bueno, la mayoría importantes, pero digo, la más importante que Junín, después estamos hablando de todas las intendencias también importantes, creo que, bueno, podrían dar una oferta electoral buena, que en mi caso, si me preguntás, me gustaría que se pudiera dar. Sabemos que no depende solamente de las construcciones territoriales, de lo que pasa en las secciones, sino que depende de un montón de otras cosas que veremos cómo se van dando. Pero ves ahí un escenario de seccional más cercano a un Juntos por el Cambio que a un acuerdo pro Libertad Avanza y el radicalismo. Vemos dónde va. Digo, nosotros tenemos muy buen diálogo con ellos. Nos conocemos hace tiempo, trabajamos varias elecciones juntos. Vuelvo a decir, compartimos muchas veces los gobiernos, hay dirigentes radicales en los gobiernos de ellos y hay dirigentes pro en algunos gobiernos nuestros, y tenemos una misma visión sobre un montón de cosas. Si tuviéramos que hoy plantear una agenda en la sección, creo que compartimos un montón de prioridades, y bueno, y también representamos y hemos representado en estos años una visión distinta al kirchnerismo. Otro tema. A ver. ¿Kicillof va a tener su endeudamiento que hablábamos recién? Bueno, vamos paso a paso, ¿no? Vos estás en eso, estás en ese métier. Estamos paso a paso porque, bueno, hoy vino el ministro, hoy vino el ministro de Economía, lo cual es importante. Creo que sería importante que ese diálogo esté ida y vuelta, que haya una interlocución clara, cosa que no pasó cuando fue la discusión del presupuesto y la ley impositiva. Me parece que fue un proceso donde, por lo menos muchos de nosotros, cuando nos preguntaban qué pasó, o sea, yo participé en 5 presupuestos y ley impositiva. Sí. Siempre en términos generales nosotros defendimos más o menos las mismas ideas, ¿no? Decíamos, cuando venía, planteábamos que si venía un aumento por encima de la inflación o encima de lo que nosotros creíamos, planteábamos bajar esos aumentos, generar topes, tratar de disminuir algunos impuestos, o por lo menos evitar que se aumenten algunos impuestos, fondos para los intendentes, distribución igualitaria más allá del partido político. Más o menos siempre fueron un control sobre el endeudamiento, a dónde va destinado, cuáles son los vencimientos, bueno, cosas básicas que pasan y que hoy volvieron a pasar en una reunión con el ministro, porque creo que si algo hemos construido en este tiempo es una oposición responsable, digamos, que por supuesto que pone un freno a todo lo que está mal, que critica, que propone modificaciones, pero también que ha acompañado aquellas cosas que son razonables y le ha dado gobernabilidad también al gobernador. Y la verdad que la última vez, en diciembre, no pasó nada de eso. No había canales. Obviamente, digo, todos sabemos y tienen claro que tiene que ver mucho con la interna que está pasando por el gobierno, que está pasando por el oficialismo provincial. Bueno, si se puede dar un canal de diálogo y, por supuesto, si el gobernador está dispuesto a cambiar varias cuestiones de esa letra de la ley. ¿Como por ejemplo? No, bueno, a ver, yo creo, el endeudamiento, así como está previsto, yo lo miro así a grandes rasgos y digo, bueno, un 8% para los municipios atados a un endeudamiento que no sabemos si va a ser, cuándo y cómo. La verdad que no le da ninguna previsibilidad a los que nosotros queremos defender, que en este caso son los intendentes, que cualquiera que está cerca de una gestión, a mí me toca estar muy cerca del intendente, ahí voy con el mate. No, Sí, está no, bien, dale. no. Tomá Sí, vos, sí. tomá, tranquilo, manejate. Cualquiera que está cerca de una gestión, sabemos que cuando hay un quilombo, podríamos decir, le tocan la puerta al intendente, sea de educación, sea de seguridad, sea de salud, sea de lo que sea, le tocan la puerta al intendente. Nosotros queremos defender los intereses justamente de que lleguen los recursos para que quienes tienen que hacer frente en el día a día a todas estas cuestiones puedan tener cómo dar respuesta. Y la verdad que como está prevista esta ley de endeudamiento, el Fondo de Fortalecimiento Municipal no le da ni previsibilidad ni claridad en los recursos que hay que recibir. Entonces creo que ese va a ser un punto de discusión. Para mí también ya otro punto de discusión que creo que ahora quedó para discutir con todo el paquete económico, pero en mi caso yo del 2020 vengo presentando el proyecto de condonación de la deuda del Fondo COVID, porque la realidad es que si bien hoy lo escuchamos al ministro y dijo que en realidad de los ATNs que había recibido en su momento en la pandemia... ¿Es plata de nación o no? Es plata de nación, por supuesto. Digo, no nos queda ninguna duda de
de la plata que recibió la provincia durante todo el gobierno de Alberto Fernández, que fue muchísima. Y de hecho fue tanta que ahora vemos una provincia que le cuesta mucho más generar obras sin esos recursos, ¿no? Que le cuesta muchísimo más, lo vemos todos nosotros. Entonces, esa deuda debería estar condonada. De hecho, estamos casi generando un trámite burocrático sin sentido, porque esos 7.900 millones creo que ahora representarían algo así de 213.000 millones. Claro. Se perdió muchísima plata se licuó la deuda. Y bueno, creo que en ese caso lo mejor sería condonarla. Después habrá que discutir puntos sobre la emergencia también, el plazo de la emergencia, si se requieren todas las emergencias. Bueno, es decir, varias cosas que vamos a poner en discusión, y que también es cierto que se hace mucho más difícil de discutir cuando no hay presupuesto y no hay ley impositiva. Claro. También creo que ese va a ser otro punto, tener claridad sobre tal vez la aplicación que está haciendo, que creo que o sea, para que haya una ley impositiva, me parece que tiene que volver a pasar por la legislatura ese tema, y no aplicar algunos aumentos previstos de acuerdo a la inflación de una ley impositiva anterior, de un ejercicio anterior. Eso me parece que también el gobernador y el ministro de Economía tienen que dar claridad al respecto. Bien. Valen, tenemos una pregunta desde el más allá para vos. Nuestro compañero Andrés te va a consultar. Hola Valentín, con respecto a esto que venías comentando, hoy lo decíamos al principio, hoy la provincia tiene el presupuesto prorrogado, la impositiva prorrogada, se le vencieron las emergencias, es decir, está funcionando de manera remendada si se quiere. En principio, esto en un contexto de ajuste a nivel nacional, varios municipios ya han expresado su dificultad para poder pagar salarios. ¿De quién es la responsabilidad de que se haya llegado a esta situación? ¿Del oficialismo, de la oposición, de todo el sistema político en general de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué respuesta se le puede dar a la ciudadanía en general al explicar esta situación de que hoy la provincia carece de estas herramientas? Desde mi lugar, yo creo que lo principal fue la pelea del oficialismo. Vuelvo a decir, yo participé en 5 presupuestos, en 4 de ellos hubo una interlocución clara, donde nos podíamos poner de acuerdo, no nos poníamos de acuerdo, pero generalmente los puntos que reclamamos siempre fueron los mismos. Esta vez no estuvo, a nuestro entender, tiene que ver con eso, por supuesto, cada uno tendrá su opinión, pero desde mi lugar de diputado, desde el lugar desde donde yo participé por lo menos, ¿no? Obviamente digo, todos conocemos la legislatura, tuvo que ver con eso, y creo que no tiene mucho sentido echarle la culpa a la oposición. Vuelvo a decir, una oposición que además ha sido totalmente responsable durante todos estos años, y que hoy se está sentando de vuelta a discutir, en este caso, el proyecto que manda el gobernador. Veremos con qué resultado, pero me parece que faltó claridad en ese proceso, y todos los que vivimos la legislatura sabemos que lo que está pasando, lo que pasó durante todos estos meses, tiene que ver más con esa interna del oficialismo que con problemas de la oposición. Por supuesto que somos una oposición que no va a decir sí y levantar la mano a todos, sino que va a discutir, y vamos a ver si podemos llegar a puntos de que sean leyes razonables. Si no son leyes razonables, no las acompañaremos. Y la otra, más de ahora, el domingo hay elecciones en Capital Federal. Una de nuestras preguntas es, ¿esto puede impactar en la provincia de Buenos Aires, en los armados electorales? ¿Cómo es tu mirado, o por lo menos del radicalismo, al respecto de lo que pueda pasar el domingo en Cava? Bueno, están los 1000 análisis, ¿no? Todos no sabemos que... Todos hacen un análisis distinto del resultado. Vos, si sale 1, 2, 3, quinto... O sea, la verdad que para mí vamos a una situación que todavía no dimensionamos con respecto a las elecciones. Creo que el hecho súper positiva, digamos, yo creo que el desdoblamiento, la verdad que lo celebro, a una costa de que en este caso quien gobierna se va a tener que someter a que su gestión esté en los medios nacionales, de que su gestión esté en discusión constantemente, pero me parece que es súper positivo, porque la realidad es que muchas veces, yo soy legislador, pero todos sabemos que muchas veces la gente no termina sabiendo ni a quién vota de legislador. Hay mucha gente que no representa, como se dijo acá, ni siquiera a sus territorios o a sus secciones electorales, tiene poco conocimiento de los problemas regionales, y en la provincia hay un montón de cosas que tenemos que mejorar, independientemente de quién gobierne. Por eso digo, yo celebro que en este caso quien gobierna se haya animado a decir, más allá de una estrategia o no electoral, va a permitir que pongamos en tela de juicio un montón de cosas de la gestión. Yo siempre digo, Trenquelauquen tiene una ciudad que a nosotros nos gusta, por lo menos trenquelauquense, tiene
una ciudadanía súper exigente, súper exigente. Vos tenés una bolsa de basura afuera y enseguida están llamando, che, o está sucio un lugar y llaman a la radio. Pero eso es lo que te permite ser mejor. Y para eso tenés que estar en tela de juicio y para eso nos tienen que exigir más a los representantes, le tienen que exigir más al gobierno y se tiene que saber. En la provincia de Buenos Aires hay muchas cosas que la gente desconoce de cómo funciona y cómo pueden funcionar mejor. Y bienvenido sea este debate. Para mí, por eso digo, va a ser un punto de inflexión. Creo que vamos a una elección totalmente distinta, donde lo territorial va a tener un peso muy importante y donde, vuelvo a decir, vamos a instalar un montón de debate. Por supuesto, nosotros queremos instalar temas que hemos tratado en la legislatura, el tema de IOMA, que es una problemática transversal en toda la provincia de Buenos Aires, el estado de las rutas provinciales. Habrá que dar un debate también impositivo en la provincia de Buenos Aires. Yo siempre digo, terminamos nosotros discutiendo las tapas de los diarios. De los diarios nacionales siempre es aumentaron el 100, el 200 o el 300% o el 50% el impuesto inmobiliario rural, el impuesto inmobiliario urbano, y la verdad que eso es menos de un 10% de la recaudación de la provincia de Buenos Aires. Si queremos dar una discusión impositiva en serio, algún día tenemos que sentarnos a ver cómo son los ingresos brutos y cómo podemos generar impuestos que sean menos regresivos como los ingresos brutos. Bueno, eso ojalá que pueda entrar en discusión, obras hidráulicas que sean necesarias para las regiones, y cada región discutirá lo suyo. Digo, seguramente en el Gran Buenos Aires la seguridad se va a llevar puesto un montón de la discusión, que en el interior tal vez son los caminos rurales, las obras hidráulicas, IOMA y el estado de las rutas provinciales. Bueno, todo eso creo que va a ser bueno, y para mí, vuelvo a decir, lo de Capital puede configurar más la cabeza de los armados electorales que la elección en sí, que para mí va a ser una elección totalmente distinta, y donde creo que, vuelvo a decir, por lo menos en el interior van a tener muchos pesos los candidatos locales. No me imagino a la gente yendo a buscar el primer candidato a legislador. Hace muchísimo tiempo que la provincia de Buenos Aires no tiene un candidato a gobernador radical. ¿Crees que sea posible en 2027? Bueno, ojalá, sí, ojalá. Esto también va a ayudar. O sea, la realidad es que, hay que arrancar diciendo que la provincia de Buenos Aires hace mucho que no tiene un gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí. O sea, básicamente, digamos, ¿no? O sea, no lo tuvo, y fue de todos los partidos políticos. Uh-huh. Digo, Kicillof, que vino de la capital, más allá María Eugenia y Scioli, digamos. Todos vinieron de la capital, imaginémonos. O sea, la normalidad, por eso vuelvo a decir, para mí es súper positivo este desdoblamiento. Normalizar es como si un cordobés normalizara que sus gobernadores vienen de capital cada 4 años. Imposible. Ojalá que en ese punto, y el radicalismo, que le ha costado con las figuras nacionales, creo que ha sufrido en parte por eso no tener un candidato a gobernador. Ojalá que este sea el puntapié y todos los temas que podamos poner en agenda para tener un candidato a gobernador en el 27. Genial. ¿Tenemos otros comentarios desde el más allá? No, ya estamos cerrando 2 cosas. Sí. Primero le pedimos a la gente que está prendida, que está comentando, que se suscriba, que siempre hago esto, ¿no? Que es justamente mangueando a la gente que comenten y demás. Y la otra, un aviso parroquial, porque ya han subido la nota. Le mandamos un abrazo a la gente de Impulso Buenos Aires, que ya han subido uno de los títulos que dice: a mí me encantaría, si vuelve Juntos por el Cambio, es uno de los títulos del Mira. portal que ya está. Ya hubo repercusiones. No te pongas colorado. Ya te llevo el Perfecto, título. mejor. En la semana va a haber más recortes. Quédate tranquilo. Acá En las redes. me aporta gente de la cuarta, nada que ver, pero bueno, volvemos. El último gobernador bonaerense fue Solá, que nació en Alberti. Justamente. Ella es de Alberti, mirá. Ya tenemos Albertina, mirá. la misma compañía. Tenemos presencia de Alberti De la en, cuarta. Una localidad, ¿no? Una localidad chiquita ahí creo que es entre Alberti. No por Alberti, digo. Una localidad chiquita, creo que entre Alberti y 25 de mayo. Mira. que era. Y otro comentario dice: preguntarle a los de la cuarta si los representamos mejor, los ñoños republicanos o los cuervos rosas de la vida. Bueno, dejo abierta la pregunta a la gente de la cuarta que nos esté mirando. Hasta aquí hemos llegado y nada, te agradecemos. ¿Te sentiste cómodo? Re. ¿Sí? Sí, El mate estaba bien. El mate estaba bien. Estaba bien. Exactamente, muy Ojo. bien el Ah, mate. bueno. No sé si en un viaje hasta Trenquelao que no aguanta, No, me pero parece bueno. que no, pero bueno, para acá, esta mesa. para este paréntesis va bien. Y lo felicito por la iniciativa, y aparte vuelvo a decir, sé que son periodistas muy informados y metidos, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Bien. Vuelvo a decir, que no hablan sin saber. Muchas veces vemos más noticias
de gente que no conoce tanto, así que les felicito por eso. Muchas Espero que hayan gracias. El grabado otro día eso. nos dijeron que Cotetti y yo somos unos ñoños de la Ñoños política bonaerenses. bonaerense. Pero bueno, gracias. Igual, lo tomamos como un cumplido. Un elogio. Nos vamos a un corte, ya volvemos con más 135.